Muy buenas tardes. Mi nombre es John Uribe. Me desempeño como iOS Mobile Developer en Cumbia, una agencia de desarrollo de aplicaciones web y móviles. Acá en la diapositiva tengo el contacto mío de Twitter y el contacto de Cumbia, por si desean saber un poco más de Cumbia o desean contactarme para alguna duda que tengan. Bueno, iOS Multitasking Enhancements o mejoras de multitarea en iOS. A partir de la versión 7.0 del sistema operativo iOS, Apple hizo unas mejoras bastante significativas que nos ayudan mucho a trabajar algunas tareas en background. Todo esto orientado a mejorar el UX para los usuarios de nuestras aplicaciones, es decir, que tengan una experiencia de usuario más limpia y que evitemos, por poner un ejemplo, los tiempos de carga que a veces vemos en algunas aplicaciones. Hay que tener en cuenta que Apple nos ayuda a hacer uso de estas herramientas que nos provee, pero también tiene ciertas políticas que evitan el abuso de las mismas. En sí, ¿qué herramienta nos da Apple? Apple, a partir de la versión 7.0 de iOS, liberó 3 APIs nuevas: Background Fetch, Remote Notifications y Background Transfer Service. Vamos a ver cada una y vamos a aplicar un poco con un demo cómo podemos usarlas en nuestras aplicaciones. Empezamos por el Background Fetch. El Background Fetch no es más que una tarea que se programa para realizarse cada cierto tiempo. Por poner un ejemplo, nosotros podemos decirle a nuestra aplicación que actualice los datos estando en background, es decir, sin que el usuario la tenga abierta en el momento, y recopile los datos que necesitamos actualizar. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, importante, hay que tener en cuenta que el Background Fetch y las notificaciones remotas tienen un tiempo límite para hacer lo que necesitemos hacer de 30 segundos. Si no alcanzas a hacer, por ejemplo, un request a tu servicio web, en ese tiempo no se va a hacer la actualización de tus datos. Bueno, ¿cómo podemos habilitar en nuestra aplicación la capacidad de usar el Background Fetch? Apple nos provee dos maneras de hacer esto. Una es mediante el playlist de nuestra aplicación y la otra es mediante una pestaña que se agregó en el Xcode versión 5, que es la pestaña de capacidades de la aplicación. Ya les voy a mostrar. Si lo queremos hacer por medio del playlist de nuestra aplicación, simplemente necesitamos agregar el siguiente valor. Hay una llave, no sé si se alcanza a leer bien, que se llama Require Background Modes o modos en background requeridos. Vamos a agregarle un valor string, que es el que está primero, dice Add Downloads Content from the Network. Esto le va a decir a nuestra aplicación que puede descargar contenido de un servicio en línea estando en background. La otra forma de habilitar esta capacidad sería simplemente irme a mi setting de mi proyecto, me voy a esta pestaña, capacidades, busco la parte de Background Modes y señalo el checkbox que hay ahí que dice Background Fetch. Hasta ese momento ya tenemos la capacidad de hacer Background Fetch en nuestra aplicación. Pero no es solo habilitar la capacidad, también debemos setear el valor mínimo del intervalo de tiempo en el que queremos que nuestra aplicación se actualice. Por defecto, Apple viene con este valor ubicado
en el valor que está aquí escrito, UI Application Background Fetch Interval Never. Lo que significa que incluso si nosotros tenemos habilitada la capacidad de hacer background fetch, si no sobreescribimos el valor por defecto, no se va a ejecutar. Podemos setearle un valor custom a nuestro mínimo intervalo de tiempo de la siguiente manera. En nuestro add delegate vamos a llamar un método que es el que está ahí, application set minimum background fetch interval, y le pasamos el valor. El valor que está ahí es el valor que por defecto nos sugiere Apple que usemos, UI application background fetch interval minimum. En sí, este valor no es un intervalo específico. ¿Por qué Apple nos sugiere que usemos este valor? Porque el sistema operativo de iOS en su versión 7 es lo suficientemente inteligente para saber cuándo se debe refrescar los datos para el usuario. Es decir, si por ejemplo yo tengo una aplicación de noticias y yo todos los días en la mañana lo leo, luego de cierto uso el sistema operativo va a empezar a notar ese comportamiento y va a tratar de actualizar los datos, ya sea en la noche o en horas de la madrugada, para que cuando yo llegue a usar mi aplicación en la mañana tenga los datos actualizados. Bueno, ya que seteamos el valor mínimo de nuestro intervalo de tiempo, también debemos implementar un método que es el que le va a informar al sistema de qué pasó con esa acción que inició, es decir, con ese background fetch. Hay un método delegado que debemos implementar en nuestro add delegate, ese es el siguiente, application perform fetch with completion handler, es decir, recibe un bloque de respuesta. Y nosotros en ese bloque le vamos a informar al sistema lo que sucedió luego de que hicimos el proceso de obtener nuestros datos. Hay tres diferentes respuestas que el sistema acepta. UI Background Fetch Resolve New Data. Este lo vamos a usar cuando, por ejemplo, el request a nuestro servidor web haya sido terminado de manera exitosa. Está también UI Background Fetch Resolve No Data. Este sería en el caso en que haya hecho el request de manera exitosa, pero no encontraste ningún data nuevo, es decir, no debes actualizar. Y el UI Background Fetch Resolve Fail, obviamente, es el de en caso de que haya un error en nuestro servicio web. ¿Por qué debemos informarle al sistema esto? Porque al igual que tiene la inteligencia suficiente como para saber cuándo programar el background fetch, también tiene la necesidad de saber si se completó el proceso o no a cabalidad, para poder nuevamente agendar ese proceso de background fetch. Yo tengo un pequeño demo, lo realicé usando una herramienta llamada parse.com, no sé si la conocen, es algo así como una especie de reemplazo de un backend, o sea, nos permite hacer un backend de manera sencilla para nuestras aplicaciones sin tener que tener conocimientos de desarrollo web. Realicé una aplicación que es muy básica en sí. Se trata de una aplicación que tiene un listado de películas. Tiene un listado de películas y la idea es mostrar un poco cómo yo puedo actualizar esos datos desde mi backend y reflejar el cambio sin tener que tener la aplicación abierta en este caso. Entonces, vamos a agregar una nueva película. Bueno, hasta aquí nuestra aplicación tiene los tres datos iniciales. No hemos recargado la información de nuestro backend en Parse. Lo que vamos a hacer es lo siguiente.
iOS nos provee de dos maneras de probar nuestro background fetch en nuestras aplicaciones. Se puede hacer de la siguiente manera. Yo me voy a donde manejo mis esquemas, duplico mi esquema por defecto y en las opciones le doy al checkbox de background fetch los due to a background fetch event, es decir que este esquema se va a usar para probar el background fetch. Este me parece un poco más engorroso, pues hay una opción que prácticamente es directa, pero igualmente vamos a probarla. Voy a correr mi aplicación con el esquema que acabo de crear y inmediatamente, si se dan cuenta, la aplicación aparece en background, nunca me mostró el UI y me muestra unos mensajes que yo le puse como logs diciendo que se ejecutó un background fetch y de resultado me dice que encontró nuevos datos. Es decir, que si yo vuelvo a abrir mi aplicación, voy a tener una carga rápida de la información que trajimos del backend. Algo importante que deben recordar siempre es devolverle a su aplicación, o mejor dicho, al sistema operativo, el resultado de su carga de datos. Yo en este caso llamo desde el método de background fetch, un método custom mío en el que guardo una instancia del bloque y luego le doy una respuesta. Aquí, si se dan cuenta, valido si hubo algún error, le digo que no puedo tener ningún dato y simplemente devuelvo el estado fallido. Si el dato fue encontrado de manera exitosa, pues devuelvo el estado de éxito y el sistema está al tanto de cómo está nuestra aplicación. Voy a borrar uno de los datos que acabo de agregar para que se pueda observar la siguiente manera de probar el background fetch, que me parece la más sencilla. Simplemente, si estás corriendo tu aplicación y deseas probar tu background fetch, te vas a la opción debug y le das simulate background fetch. Él inmediatamente te lleva a la aplicación a background y ejecuta el background fetch. Se dan cuenta en los logs, ahí dice que se ejecutó el background fetch y se encontró datos de manera exitosa. Y aquí vuelvo a mi aplicación y ya desapareció el registro que había eliminado. Eso sería todo el background fetch. Bueno, siguiendo con el siguiente punto, que serían las notificaciones remotas. En sí, ¿qué son las notificaciones remotas? No son más que un tipo específico de push notifications, al que Apple les dio un uso específico, el cual consiste en ayudarnos a avisarnos que debemos traer nuevos datos de la web. Al igual que el background fetch, en las notificaciones remotas tendremos 30 segundos a partir de que recibamos nuestra notificación para hacer todo lo que vamos a hacer. ¿Qué diferencia hay entre una notificación remota y de pronto el background fetch? El background fetch está más dirigido a aplicaciones que requieren actualizaciones, pero no son críticas. Por ejemplo, si yo tengo Twitter, por poner un ejemplo, yo podría implementar en una aplicación parecida a Twitter el background fetch para que de manera, digamos, en algunos intervalos de tiempo, él recargue sus datos. Pero el hecho de que esa recarga de datos no sea de manera inmediata no va a afectar la usabilidad del usuario.
en notificaciones remotas se debería usar en casos en los que sea una actualización crítica. Por poner un ejemplo, tenemos un juego de iOS que utiliza un paquete de texturas. Nosotros hicimos unos cambios en el paquete de texturas de nosotros. Necesitamos que los usuarios actualicen inmediatamente al nuevo paquete de texturas. Podemos mandar una notificación remota y en respuesta a nuestra notificación remota podemos hacer que empiece una descarga de la textura y la actualice lo que tenga que actualizar en nuestra aplicación. Bueno, ¿cómo activamos las notificaciones remotas en nuestra aplicación? Bueno, este paso es básicamente muy parecido al background fetch. Podemos hacerlo nuevamente mediante el pelis de nuestra aplicación o mediante la pestaña de capacidades del Xcode. Si lo hacemos mediante el pelis, debemos agregar el valor en la llave require background mouse, el valor add download content in response to push notifications. Es decir, que nuestra aplicación va a descargar contenido en respuesta a un tipo de push notification. Y nuevamente también lo podemos habilitar desde la pestaña capacidades. Vamos a la sesión de background modes y le damos al checkbox que dice remove notifications. Es importante tener en cuenta lo que les comentaba al principio de las políticas de Apple para tratar de mantener un uso y no un abuso. Por ejemplo, en el background fetch no aplicaría tanto, pero te invitan a que si vas a poner un intervalo de tiempo custom tuyo, sea porque en realidad estás seguro que tu usuario necesita tener el dato actualizado cada intervalo de tiempo que tú estás definiendo. Porque recordemos que igual estamos consumiendo no solo batería, sino datos de nuestros usuarios y la idea no es perjudicar el UX o la experiencia de usuario. En el caso de las notificaciones remotas, el control que aplica Apple es que si tú empiezas a mandar y mandar y mandar notificaciones remotas, llegará un momento en que Apple no te dejará enviar más notificaciones remotas, es decir, no le llegarán a los dispositivos hasta que luego de un cierto tiempo vuelvan a activar y empiecen a llegar. Luego de habilitar las notificaciones remotas, el siguiente paso es implementarlas. Si han trabajado con push notifications, saben que en nuestro delegado, en la parte de Deep Finish Launch with Options, nosotros tenemos que registrar nuestra aplicación para que reciba push notifications. En este caso de las notificaciones remotas solo difieren algo, y es que Apple creó un tipo nuevo de notificación que es este: UI Remote Notification Tie New Stand Content Availability. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros push notifications van a ser de tipo Remote Notifications. Luego del registro, pues obviamente se llama el método delegado en que nos avisa de que se registró exitosamente nuestra aplicación. Ahí ya tendrían que ustedes manejar, de acuerdo al servicio web que estén usando, cómo hacerle llegar esa información a su servicio. En este caso, Pars pues lo hace de una manera sencilla y limpia. Ahí está un poco la implementación, pero eso no nos importa mucho en el momento. El paso importante también para implementarlo es el siguiente: nosotros debemos implementar un nuevo método delegado que se agregó que en nuestro add delegate, que es Application Deal Receipt Remote Notification Fetch Completion Handler. Si se dan cuenta, recibe el mismo bloque que recibe el background fetch, por tanto las respuestas son totalmente idénticas. Parse
pues tiene una cualidad que también me deja mandarle unos push notifications, pero lamentablemente si en algún momento has trabajado con push notifications sabrás que en el simulador no hay soporte para las mismas. Así que acá tengo un device, sé que no se va a ver mucho, pero la idea es mostrar un poco de cómo se actualizaría estando en mi aplicación en background los datos que están registrados ahora mismo en mi backend. Pero antes hay que aclarar algo, y es que también desde la parte del backend debemos hacer unas modificaciones para que nuestras notificaciones, nuestro push notification se conviertan en notificaciones remotas o notificaciones silenciosas, y es mandar este flag. Es decir, debemos mandar un JSON con esta estructura para que nuestra aplicación entienda que estamos enviando una notificación remota y llegue efectivamente al método delegado que implementamos, que está acá. Voy a tratar de agregar unos cuantos registros más para que de pronto, por el problema de visibilidad, el cambio sea más notable. Ahí añadí 3 registros nuevos. Entonces, si se dan cuenta, hasta el momento mi aplicación está con los 3 datos iniciales, no se ha actualizado. Vamos primero a correr nuevamente en nuestro dispositivo la aplicación y nos vamos a parse para programar un nuevo push notification. Como dije, lo mandamos con la estructura de ese JSON, que son las notificaciones silenciosas. Voy a tratar de borrar este log. Bueno, como volví a correr mi aplicación, pues me volvió a cargar los datos. Es decir, están actualizados. Entonces vamos a hacer lo contrario, vamos a borrarlos, los que acabo de agregar, y deberían quedarme únicamente los 3 iniciales. Entonces vamos a enviar nuestro push notification. Y en los logs, si bien nos aparece que la notificación remota ha sido recibida y que los nuevos datos se han encontrado. Y nos aparecerán nuestros 3 datos iniciales. Muy bien. Bueno, continuamos con, me parece, el más importante y poderoso cambio que hizo iOS a partir de su versión 7 para trabajar en background, que es el Background Transfer Service. En sí, ¿qué es el Background Transfer Service? Si has trabajado con request en iOS, en algún momento usaste NSURL Connection para hacer tu request. Background Transfer Service es un tipo de NSURL Section. NSURL Section es un cambio que implementó iOS en el que nuestros requests se manejan en manera de sesiones. Hay 3 diferentes tipos de sesiones. Están las default sections, que son pues las sesiones por defecto. Estas sesiones nos van a permitir pues hacer lo que normalmente hacíamos con un request, hacer caché de datos, tener nuestras cookies. También está el tipo de sesión que ephemeral session. La sesión efímera o ephemeral section puede ser útil
cuando vamos a hacer, por ejemplo, navegación privada, cuando no necesitamos guardar ningún dato de autenticación de nuestros usuarios. ¿Por qué? Porque todos los datos que usemos, las cookies, las cachés, todo lo va a mantener en memoria y luego lo va a liberar. No se va a persistir nada. Y llegamos a la que nos importa, que es el background session. El background session es, digamos que una default session con esteroides. Es decir, nos permite tener mucho más manejo de algunas cosas. Podemos hacer tareas de descarga y subida de archivos. Podemos usar una NSURL section tags de tipo download tags o upload tags para poder hacer descarga y subida. También hay que tener en cuenta que podemos usar cualquiera de los dos protocolos, HTTP y HTTPS, con este tipo de sesión. Apple en su documentación presume del poder de multitarea que tiene este tipo de sesión, tanto así que dice que incluso si nuestra aplicación llegara a crashearse, la descarga no se va a perder. Bueno, se puede manejar la sesión de background de dos maneras, la discreta y la indiscreta. ¿Qué es la indiscreta? La indiscreta es aquella que necesita de interacción del usuario. Es decir, yo desde mi aplicación activo una descarga, por poner un ejemplo, me voy al background, me voy a ver Twitter, Facebook, alguna otra cosa, yo dejé esa sesión de descarga en background activa. Y la indiscreta es aquella que no requiere interacción alguna del usuario. Es decir, si por ejemplo yo mandé una notificación remota diciendo que mi aplicación necesitaba descargar contenido, yo puedo desde esa misma notificación remota habilitar una descarga en background sin necesidad de avisar al usuario. Extrañamente, Apple nos recomienda usar más el modo discreto. ¿Por qué? Porque dicen que en su implementación tienen un mejor manejo de la energía del device. Además de que el modo discreto solo va a funcionarnos en Wi-Fi. Si la persona está en 3G, no va a consumir sus datos. Lo que nos ayuda a mantener nuevamente el UX, o sea, el User Experience. Que no de pronto llegue una persona, tenga nuestra aplicación instalada y cuando llegue a ella o cuando vea el consumo de datos se dé cuenta que nuestra aplicación es un monstruo del consumo de datos. Bueno, manos a la obra. ¿Cómo implementar el Background Transfer Service? Vamos a tener una instancia de NSURL section y lo vamos a instanciar usando una instancia que recibe un NSURL section configuration. Ya les voy a mostrar. Acá estoy teniendo la instancia de mi sesión de background y si se dan cuenta el tipo de configuración que le mando como parámetro para instanciar es una sesión de configuración de background que recibe un identifier. Este identifier debe ser único para poder, si voy un poco más allá, recuperar la sesión, es decir, recuperar mis descargas o subidas de archivos. El segundo paso para implementar el Background Transfer Service es iniciar una tarea de descarga o subida con nuestra sesión. Bueno, es bueno aclarar que nosotros podemos hacer en este caso, un download tags recibiendo un NSURL mutable request, es decir, el tags es el que va a recibir el request con todos los parámetros que nosotros le seteamos al mismo. Y luego la sesión se va a encargar
de manejar el tags. El tercer paso para implementar el Background Transfer Service es implementar los métodos delegados del NSURL Section. Son los siguientes. URL Section, Download Tags, Dig Write Data. ¿Para qué nos sirve este? Este método delegado simplemente nos va a ir avisando periódicamente del progreso de nuestra descarga o subida. Obviamente hay que tener en cuenta que estoy implementando el método delegado de la tarea de descarga. Si estás haciendo una subida de archivos, pues tendrías que implementar el de subida. Está también el método URL Section, Download Tags, Dig Read Some, Add Offset. Este método en este caso no lo tengo implementado. Este método nos sirve para saber si una descarga se pausó o se detuvo en cierto punto. Él nos da digamos, un valor que es el file offset de por dónde vamos en la descarga y nosotros podemos recuperarla nuevamente luego. El siguiente método sería el URL Section, Download Tags, Did Finish Downloading to URL. Este sería el método delegado que nos avisa que nuestro archivo terminó de descargar o subir. En el caso de la descarga, que es el que estoy implementando acá, hay que tener en cuenta que la URL que nos devuelve ahí es de un archivo temporal. Por tanto, nos va a tocar desde esa URL con el File Manager de iOS copiar y pegar a un directorio X en el que queramos tener ese archivo para poder manejarlo y usarlo desde nuestra aplicación. Y bueno, hay dos métodos más. Voy a empezar por el de abajo, que es cuando la sesión se vuelve inválida. Es decir, en este caso nuestra descarga falló. Este sería útil implementarlo si deseas pues, poder recuperar descarga o subida de archivos. Yo en este caso simplemente estoy volviendo el error para saber que hubo un error. Ya, no me interesa más nada. Bueno, ¿por qué dejé este método delegado de último? Este método es bastante importante y es un poco enredado de entender. ¿Qué pasa? Si yo estoy haciendo solo una descarga, el NSURL Section me permite manejar un encolado de acciones o de NS Operations. En este caso de descargas. Yo podría manejar una cola de descargas. Si yo deseo manejar una cola de descargas, me tocaría implementar este método, pues es el que me avisa que todas las tareas, es decir, toda la cola terminó. Esto que tengo acá va a tomar un poco más de sentido cuando explique el método que hay que implementar en el AddDelegate. Bueno, el siguiente paso, pues, lo acabo de decir, es implementar nuestro método de el AddDelegate, que dice a nuestra aplicación desde nuestro AddDelegate, o más bien le dice al sistema que nuestra aplicación maneja el Background Transfer Service. En caso de que yo tenga o que esté usando colas, va a llegar ahí, pero a mí no me interesa responderle a ese bloque de respuesta que él me da, a ese completion handler, inmediatamente, sino cuando yo termine todas mis tareas. Entonces, ¿qué hacemos? Guardamos una instancia del bloque de respuesta de nuestro delegado. Lo podemos setear como una property. Luego, en nuestro método que nos avisa que todas las descargas de la cola o las subidas de la cola se terminaron, nosotros obtenemos una instancia de nuestro delegado, hacemos una copia temporal, por así decirlo, una instancia temporal en nuestra clase de ese completion que tenemos en nuestro delegado, lo seteamos a nulo, el que está en el AddDelegate, y llamamos la respuesta. Es decir, le decimos, ya terminé, ya puedes hacer lo que te programé que hicieras.
Vale la pena aclarar algo. En el caso que tengo acá, en el demo, yo no manejé una cola de archivos. De hecho, si se dan cuenta, acá estoy mandándole un parámetro que dice delegate queue en nil. ¿Qué quiero decirle al sistema cuando le mando ese parámetro en nil? Es decir, que mi cola está en nil. Le estoy queriendo decir que como no manejo colas, él debería proveerme una cola. Entonces lo que va a hacer el sistema es proveerme lo que ellos llaman un serial queue, o sea, una cola, algo así como una cola por defecto, y él va a manejar ese evento. Bueno, quiero demostrar un poco lo que se puede hacer con el Background Transfer Service. Aquí tenemos nuevamente nuestra aplicación del listado de películas. Si nos vamos a un detalle, ok, vamos a desinstalarlo un momento, que había descargado el archivo. Ahí está. Bueno, tenemos nuestra aplicación de películas. Entonces, si se dan cuenta, en el revista de detalle tengo dos opciones. Una es reproducir el trailer y la otra es descargar la película. Si yo le doy a reproducir el trailer, se da cuenta de un tiempo de carga. Esto depende obviamente totalmente de mi conexión. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en mi aplicación yo quisiera implementar obviamente la descarga de películas? Porque me parece algo innecesario que una persona, si quiere ver 3 veces una película, tenga que descargarla 3 veces, o sea, tenga que hacer streaming 3 veces. Entonces yo le puedo poner a descargar. Uy, la descarga voló. No alcancé a hacer. Qué pena. Yo podría poner a descargar mi película y con el background fetch, él en background, casi que no alcanzo porque el internet está muy rápido, me va a poder avisar cuando termina la descarga que mi archivo terminó. Yo simplemente puedo llegar acá y ya voy a ver la opción de reproducir la película y listo. Ya tengo la película en local, en mi dispositivo. Todas estas herramientas realmente están orientadas a mejorar, como les dije, el UX, o sea, la experiencia de nuestro usuario, que no haya eliminar esos tiempos de carga o eliminar que, por ejemplo, si yo tengo una aplicación que descarga, por ejemplo, películas como esta o paquetes muy grandes, tener que estar ahí en la aplicación hasta que termine la descarga, que yo me pueda ir de pronto a ver mis redes sociales, a escribir en WhatsApp, a hacer lo que me dé la gana de hacer. Y puedo pues simplemente dejar descargando lo que tenga que descargar o subir lo que tenga que subir en background desde mi aplicación. Bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Buenas tardes. Bueno, yo tengo 2 preguntas. Claro. La primera pregunta es, ¿has visto en las updates de iOS 8 en la beta que ya liberaron? ¿Ya la has visto? Sí, claro. ¿Has visto si hicieron de pronto algún cambio con estos métodos, si le agregaron más Bueno, esa sería una pregunta. Listo. Y la segunda pregunta, con respecto a Android, ¿estos métodos son más eficientes en el uso de la batería o cuál sería como la principal diferencia de estos métodos con respecto a Android? Bueno, lo primero, la de iOS 8, sí, ya efectivamente revisé que el demo funcionara en iOS 8 y solo hay un pequeño cambio y es en la forma en la que instancias la sesión, o más bien la configuración de la sesión. El método se llama diferente. No me acuerdo exactamente el cambio en específico, pero solo sé que el método en el que tú le asignas el identifier único cambia en algo. Lo demás sigue totalmente igual. Y en la segunda pregunta, bueno, realmente yo no lo compararía con Android, ya que Android desde hace mucho tiempo pues tiene procesos, es decir, tú puedes tener un proceso totalmente background e incluso puede estar totalmente desligado de tu aplicación. Yo diría más bien que Apple lo que intentó fue ponerse un poco al día con lo que
Android ofrecía en ese sentido. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, ya que no hay más preguntas, ya saben, si desean contactarme, arroba JJUM es mi Twitter, arroba Cumbia, el Twitter de Cumbia. Y muchas gracias.